Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que se mire este video. Primeramente, haremos una breve introducción sobre qué son los sistemas de administración de bases de datos. Bueno, básicamente es un software de sistema para crear y administrar bases de datos. Proporciona a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar datos. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También simplifican las consultas y la presentación de información. Además, permiten controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio y deben ser gestionados con esmero. Existen diversos sistemas. En este caso, hablaremos algunos de ellos. Primero, está el modelo de red. Es un modelo de bases de datos concebido como un modo flexible de representar objetos y su relación. El inventor original del modelo de red fue Charles Bachman y fue desarrollado en una especificación estándar publicada en 1969 por la Conferencia de Lenguajes en Sistemas de Datos. En comparación con el modelo jerárquico, este permite un modelado más natural de relaciones entre entidades. Aunque el modelo fuera puesto en práctica y usado extensamente, falló por dos motivos. En primer lugar, IBM decidió atenerse al modelo jerárquico con excepciones de semi-red en sus productos establecidos como IMS y DDI. Bueno, ahora hablaremos sobre bases de datos relacionales, que es otro modelo, y está basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Code, la mayoría de las veces se conceptualiza de una forma más fácil de imaginar, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros. Cada fila de la tabla sería un registro o tupla, y las columnas también llamados campos. Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Seguidamente, las bases de datos jerárquicas. eh, en este modelo, el esquema es una estructura en forma de árbol compuesta de nodos, que representa las entidades, enlazadas por arcos, que representan asociaciones o interrelaciones entre dichas entidades. El árbol se organiza en un conjunto de niveles. El nodo raíz, el más alto de la jerarquía, se corresponde con el nivel 0. Fueron introducidas por IBM entre finales de los años 50 y los inicios de los años 60. Como el nombre menciona, solamente es una base de datos que almacena información en una estructura jerarquizada. Algunas propiedades son que posee un nodo raíz, que es el inicio o punto de origen de la estructura como tal. Los arcos son las líneas que conectan a los nodos, también conocidos como enlaces. Todos los nodos deben tener un padre, con excepción del nodo raíz. La estructura no se puede modificar una vez ya establecida y se organiza en forma de árbol invertido. Este sistema posee algunas ventajas. Entre ellas es que, debido a que los enlaces de los árboles son lejos, el recorrido entre los nodos es mucho más rápido. También la organización de la estructura permite que los datos sean fáciles de visualizar y entender. También es más sencillo implementar variaciones a la estructura. Además, mantiene una independencia en los datos y permite compartir también, como cada modelo, posee desventajas, y una de ellas es que posee una mala gestión a la redundancia de datos. Eso es cuando un registro tiene relación con uno o más registros, y este debe guardarse varias veces. Estas estructuras tendrán un mayor volumen de datos debido al problema mencionado anteriormente, y también posee problemas con la coherencia de datos, dado a que si el contenido de una de las copias es alterado, el contenido de las demás también va a requerir ser cambiado.
Finalmente, aplicar esta estructura exige un manejo avanzado de la información y de las relaciones entre sí. Luego, existen algunas diferencias entre bases de datos jerárquicas y relacionales. Por ejemplo, en el jerárquico no diferencia una vista lógica de una vista física de la base de datos. En cambio, en el relacional diferencia una vista lógica de una vista física de la base de datos. En el jerárquico, las relaciones son de padre a hijo. En el relacional, las relaciones son de uno a muchos. También en el jerárquico no existen relaciones de muchos a muchos. Y en el relacional existen relaciones de muchos a muchos. También en el jerárquico no implementa ningún control sobre los datos. Y en el relacional implementa un control sobre los datos. Los árboles son las estructuras de datos más utilizadas, pero también es una de las más complejas. Los árboles se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal como lo hemos venido estudiando a lo largo del curso. Para el entendimiento de una base de datos jerárquica, primero se tiene que entender cómo se ve y cómo funciona un disco. La estructura del disco va a tener unos círculos que son lógicos, no físicos, y estos van a ser llamados tracks. Y también este se divide en sectores que a su vez dividen al disco en triángulos lógicos. Los espacios que se derivan de la intersección de la división de los sectores y los tracks se les denomina bloques o blocks también. Y de este se puede derivar una especie de fórmula para obtener las direcciones de memoria específicas en cada localización del disco. A estas direcciones de memoria es a las que se les van a conocer como offset. Para cada espacio en particular de la memoria se debe conocer el número del track, el número del sector y también el offset. Podemos observar los discos como tal y una punta, que es la que va leyendo y escribiendo sobre el disco, que en realidad se le llama cabecera o header. El detalle de eso es que tenemos que entender que en el centro de los plates o discos existe un motor que va girando el disco, mientras que la cabecera es la que se va moviendo. Recordemos cómo se divide el disco. Este se divide en tracks, que son círculos lógicos, los sectores que dividen a su vez a los tracks, y entonces, mientras el disco va girando, la cabecera va alternando entre los distintos sectores, y mientras la cabecera se vaya moviendo, este va a ir alternando entre los distintos tracks. De hecho, desde la memoria principal es la que se lee y se escribe trayendo los registros desde los bloques. Lo interesante es que la forma en que se organizan los datos dentro de la memoria principal o la memoria RAM es lo que conocemos como estructuras de datos, y la organización de datos dentro del disco es lo que se conoce como DBMS. Y bueno, para la ejemplificación vamos a imaginarnos que tenemos un objeto estudiante y que este va a requerir una cantidad de bytes para ser almacenados. En total, este objeto estudiante tendrá un peso de 128 bytes. Si tenemos una cantidad de registros de 100 estudiantes vistos de la siguiente forma, podemos sacar un dato interesante, y es que podemos determinar la cantidad de registros que se podrán almacenar por cada bloque, suponiendo que el tamaño de cada bloque es 512 bytes, nada más como para usarlo en este ejemplo. Podemos sacar que podemos almacenar 4 registros por cada bloque dentro del disco y que se van a requerir utilizar 25 bloques del disco para almacenar todos los registros que tenemos, que en este caso son 100 estudiantes. El detalle es que para buscar un registro en particular tenemos que buscar en cada uno de los bloques. Bueno, en este ejemplo vamos a tener que recorrer como máximo una cantidad de 25 bloques, e ir recorriendo cada bloque requiere de cierto tiempo, y a medida que la cantidad de bloques sea mucho mayor, el tiempo también se verá aumentado. La pregunta que hay que hacerse con esto es: ¿podemos reducir el tiempo que se requiere para encontrar un registro en particular? Y la respuesta es sí. Para ello vamos a preparar una nueva lista de índices en donde vamos a almacenar datos importantes que se van a hacer el ID único del objeto y el puntero que direcciona hacia el registro. Entonces, ahora podemos hacer el mismo análisis. Podemos almacenar 32 índices por cada bloque dentro del disco, y también se van a requerir utilizar 3.2 bloques aproximadamente para almacenar todos los índices. Podemos inferir que se van a requerir por lo menos 4 bloques para almacenar todos los índices de los registros, y por ende el máximo de bloques que ahora vamos a tener para recorrer los 25 bloques ahora van a ser solo 4 más 1 bloques. ¿Por qué 4 más 1? Porque es que le agregamos uno más, porque luego de encontrar la dirección en la nueva lista de índices, de igual manera vamos a tener que acceder al bloque de la lista de registros original.
Pero ahora la gran ventaja es que ya no tenemos que recorrer 25 bloques, ahora solo tenemos que recorrer como máximo 5 bloques. Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos 1000 registros? Con esto ahora tenemos nuevas estadísticas, pero ahora ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos 40 bloques para la lista de índices. Entonces tenemos que hacernos la misma pregunta: ¿se puede mejorar este tiempo? Y la respuesta es sí. Podemos realizar el mismo proceso que hicimos con la lista de índices y la lista original de registros. Y bueno, de esta misma idea es la que se deriva lo que se conoce como sparse index, que va a tener por entrada un bloque que se almacena dentro del disco, y ahora gracias a esto vamos a tener que recorrer menos bloques para poder llegar a un registro en específico. La idea de esta estructura, que ya se va asemejando a la de un árbol, es que a medida que dicha tabla original de registros aumente, dichos listados de índice también se van a ir acomodando automáticamente, ya sea eliminando o generando, dependiendo del comportamiento de los registros, y que este sea un proceso automático. ¿Cómo podemos implementar esta estructura con árboles ya directamente? Bueno, repasemos el funcionamiento de los árboles de 4 caminos, o four-way trees, en donde decimos que se originan 4 hijos provenientes de 3 nodos llave, o keys también. Entonces es importante recordar que este tipo de estructuras son las que se van a utilizar para la aplicación de las listas de multiple index, y de esta estructura es donde vamos a utilizar o va a surgir lo que conocemos como bit trees. El problema de utilizar n-way trees es que la forma en que se van creando los distintos niveles en la estructura no está organizada. Por lo tanto, se pueden crear la cantidad de niveles que así lo requieran, y por ende no será una estructura viable en factores de tiempo. Inclusive se puede asimilar el costo de tiempo que ocuparía un four-way tree con una búsqueda de listas lineales, por lo que no tendría sentido, ¿no? ¿Para qué complicarnos tanto si va a tener el mismo rendimiento? Entonces, ¿hay alguna forma de organizar o establecer reglas para la formación de los árboles? Eso sí. Bueno, es aquí cuando aparecen los bit trees. Estos son lo mismo que un n-way tree, pero con limitaciones y reglas. Estas son estructuras que se encuentran en las bases de datos y sistemas de archivos. También son conocidas como árboles de búsqueda. Algo que hay que destacar es que la B del nombre viene del presunto creador, Rudolf Bayer. No es porque sean binarios, porque no lo son, o por la palabra búsqueda. Una vez abarcado el tema de bases de datos, ya podemos empezar con lo que sería el tema planteado: el uso de bases de datos en sistemas médicos. Bueno, en la medicina existen diversos programas destinados a la información, detección de enfermedades, monitoreos clínicos y entre otros, para los cuales se necesitan diversas estructuras dependiendo de la necesidad. Ya háblese de modelos jerárquicos, transaccionales de decisión, entre otros. Algo que hay que destacar es que las bases de datos no solo se usan con el fin de recopilar información, sino también tienen distintos usos, como tal los siguientes. Por ejemplo, en Cuba se utilizan para generar modelos de predicción sobre el rendimiento de los estudiantes médicos. Todo con el fin de generar un estudio sobre los estudiantados y el prestigio que tienen esas mismas facultades médicas. En España se usan para poder gestionar el sistema médico, con el fin de mantener un monitoreo constante de las instalaciones hospitalarias. Ya en Venezuela se usan también para generar mapeos de zonas con riesgo de contraer brotes de dengue, mediante estructuras jerárquicas bayesianas, generando casos probabilísticos, mediante modelos llamados Poisson. Rápidamente, la distribución de Poisson es un modelo de probabilidad discreta para modelar la frecuencia de eventos en intervalos de tiempo. Bueno, ya para terminar, también está el uso de modelos XML en entornos médicos, los cuales son como el pilar de la arquitectura de documentos clínicos. Más concretamente, estos modelos se usan para agrupar información a través de formularios dinámicos y asegurar que los usuarios puedan usar fácilmente la información que dispone el sistema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.